Migdelia, Mig de Pino, cronista honoraria de Magdalena de Quino. Qué gusto, Migde. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy bien, Lidia, muy buenos días. Aquí saludándote desde Magdalena de Quino, Sonora. Ujú. Contenta de estar nuevamente con ustedes y pues para venir a platicar sobre un personaje magdalenense. A ver, es Ignacio Bonillas Fraijo. Sí. Cuéntenos. Eh, bueno, el tema que quiero abordar es hablar sobre Ignacio Bonillas Fraijo, ya que es un tema muy poco mencionado en la historia local de Magdalena, también en la historia de Sonora, pero en la que sí es muy mencionado es en la historia nacional. Ujú. Bueno, la historia nacional no le hace justicia a este que personaje magdalenense que fue un diplomático importante y que también fue candidato a la presidencia de México en 1920 y pues que también, al igual que otro candidato magdalenense, fue víctima de un atentado en el barrio de Tlalpan de la Ciudad de México. Fue atacado a balazos y bueno, él afortunadamente salió ileso, pero sus acompañantes sí perdieron la vida, ¿no? Y Mm. bueno, hago la mención porque hay mucha relación con Luis Donaldo Colosio en la forma en que se eh, acaba con los sueños de los hombres que trabajan por México. Pero bueno, ¿quién es Ignacio Bonillas Fraijo? A ver. Desde que tú buscas una información sobre Ignacio Bonillas Fraijo, te lanza que la información que es de Hermosillo, Sonora, Sí, justo lo pero estoy leyendo. Ajá. ajá, pero en realidad él nace en San Ignacio, Sonora, y Ujú. bueno, en sus documentos oficiales ahí viene que nació en San Ignacio, pero también fue registrado en Magdalena, también en sus registros parroquiales como bautismo, pero sus estudios los realiza en Estados Unidos y allá culmina y se recibe como ingeniero. Ujú. Él se regresa a Magdalena en la época de 1892, época que, bueno, le tocó la época electoral en donde Porfirio Díaz convoca a las elecciones y que curiosamente gana por tercera vez, pero también le toca a él aquí en Magdalena trabajar como prefecto y convocar a las elecciones en Santa Ana, San Lorenzo, Imuris, en toda la región, pero ¿qué crees? No ¿Qué se pasó? presenta la gente a votar Mm. porque previo a ese día es una fiesta patronal y la gente no se levanta a votar. Y Válgame. también, qué raro, ¿no? Qué Y raro. también hace trabajos en Santa Ana, él realiza el Fondo Legal de Santa Ana, además de que él se va a la sierra con algunas personas para contrarrestar unos ataques que estaban realizando en Magdalena los apaches y también como ingeniero es el que se encarga de trazar la ciudad de Nogales. Ujú. Y Ok. ya para 1912, pues ya él teniendo tanta experiencia, lo mandan a trabajar a la Secretaría de Comunicaciones en la Ciudad de México y curiosamente en la Secretaría de Comunicaciones, que es un palacio maravilloso que construye Porfirio Díaz en 1902, tiene mucha similitud con la arquitectura del Palacio de aquí de Magdalena. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero pienso que hay alguna relación eh, porque Venustiano Carranza se hace muy amigo de Ignacio Bonilla Sí, pues son y del eso. equipo, ¿no? O sea, es decir, Ignacio Bonilla es del equipo de, o era el equipo de Venustiano Carranza. Sí, así es, y bueno, él es quien también lo manda como embajador a la ciudad, a Washington, D.C., embajador de México, y bueno, él mantiene una buena relación entre Estados Unidos y México cuando ya estaba la revolución, en donde estaban los problemas a todo lo que da, y bueno, Venustiano Carranza, al ver toda la sangre derramada en la revolución,
piensan Ujú. que a lo mejor un civil pudiera ser mejor gobernante que un militar. Mm. Aunque él ya había hecho tratos con Álvaro Obregón, ya le había dicho que él iba a ser el candidato presidencial, pues en el último momento se arrepiente, se habla de traición, por lo tanto, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de Oye, la Migde, Huerta, es que está manda. bien interesante esto que está comentando porque hay que recordar que en esa época quienes gobernaban a nuestro país eran militares, pero llega un momento en el que esa tradición se corta y la idea venía desde ahí entonces, ¿no? De cómo otras Sí. personas con otros perfiles pudieran también gobernar México. Y bueno, sonorense también, Ajá. también es víctima de campañas negras, que es por lo que lo hacen famoso. Pero bueno, se firma el plan de Agua Prieta en una cantina, en donde 107 militares Ujú. se unen para firmar, entre ellos aquí en Magdalena es muy querido el general Carlos Planck, y es uno de los firmantes. Y bueno, esto lo encabeza Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Desconocen a Venustiano, muere Venustiano Carranza, y obviamente pues Ignacio Bonilla sale del juego. Pero dentro del periodo en donde es candidato, eh, en las campañas negras, se habla de Ignacio Bonilla, se burlan de él diciendo que era un hombre, bueno, sí era calvo, ¿no? Pero se burlan de él porque es calvo, delgado, sí tiene aires de aristocracia, pero con un bigote abundante. Y la gente, bueno, la historia nacional, si tú entras a buscar, vas a encontrar burlas sobre él porque dicen que era un pocho, ignorante, Ujú. que no tenía la capacidad para ser presidente de México, por lo tanto lo toman como personaje en una obra de teatro. Ujú. En esa obra de teatro, que te voy a decir el nombre porque no lo recuerdo bien, bueno, era una revista musical cómico, lírico, satírico, política, donde tocaba temas electorales, y bueno, a él le nominaron Flor de Té. Y bueno, Válgame. ese Ujú. personaje era ingenuo, inocente, y se vestía con un vestidito de muselina blanca, con flores, un pañuelito al cuello, y con su calva y el bigote, y bueno, una cinta en la cabeza, y así se reían de él, ¿no? Y le cantaban una canción que decía Flor de té, nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál es su nombre, ni a dónde nació. Flor de té es una linda ságala que hace poco a estos valles llegó, nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál es su nombre, ni dónde nació. Válgame. La obra se popularizó, se hicieron representaciones en todo el país, y bueno, eso es lo que hizo famoso a Ignacio Bonilla. Si tú lo buscas vas a encontrar que lo dejan muy mal parado en la historia. Ujú. Pero obviamente era el contrario de esos grandes generales que después fueron presidentes y que les estorbaba, ¿no? Y desaparece de la historia pues cuando matan a Venustiano Carranza, y él se retira a vivir a Nogales, Sonora. Él funda una empresa de agua y después él fallece, pero en Nogales, Arizona. Ujú. Ok, ya fallece a qué edad más o menos. Ah, eso no lo recuerdo el dato, pero ¿Pero qué, sí en ya, qué él año? fallece en 1942. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces no le ha hecho la historia de justicia a Ignacio Monillas, bueno recordarlo desde otra perspectiva y agradecerte, Mick, de que nos platiques más sobre esos personajes de los que necesitamos saber muchísimo más. ¿Algún espacio ya en Magdalena, algún lugar en donde podamos conocer un poco más sobre él? No, no hay. No hay. No hay información. Solamente esta información ha sido recabada en la búsqueda de los archivos en el AGES de Sonora, Ujú. a nivel, también en la AGN a nivel nacional, ahí donde se han ido encontrando documentos, y también en libros que hablan de la Revolución Mexicana y lo van mencionando, pero me he basado más en los trabajos que ha hecho en Magdalena y en otros lugares que no fueron reconocidos porque no se buscaba que se reconocieran. Al contrario, quería que lo quisieran humillar, bueno, sí lo han hecho, ¿no? Hasta la fecha
sigue siendo humillado si tú buscas información de él. Válgame. Bueno, pues ahí está entonces. Agradecerte, Migde, que nos hayas permitido conocer más sobre este personaje. Te enviamos un saludo y también pues aprovechamos para saludar a la gente de Magdalena. Allá tenemos bastante audiencia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí está entonces, es Migde Pino, cronista honoraria de Magdalena de Quino. Son las 8:56. Antes de despedirnos, nos queda tiempo para una nota más. Esta semana estuvimos